quisiera comentarles antes de iniciar que el interés de meterme sobre este asunto de la incertidumbre fue porque de alguna manera ya platicado desde el foro que tuvimos, el sexto foro, y en otros ámbitos, ha sido una preocupación el hecho de pues buscar cómo poder abordar ya de manera práctica, de manera que nos pueda servir en los aspectos de aprendizaje, ciertos elementos o ciertas estrategias que nos permitan contender ante la incertidumbre, pero a la vez pues poder formar a nuestros alumnos. ¿A qué me refiero? Que la mayoría de las veces cuando nosotros planteamos que en un plan de estudios lo que tenemos es un programa con una serie de objetivos de aprendizaje, que son perfectamente medibles, que eso además tiene una serie de conocimientos, contenidos, habilidades que los alumnos tienen en relación con sus materias específicas o cursos específicos, pareciera ser que hay un deber ser que de repente lo volvemos concreto, lo establecemos y de ahí partimos para desarrollar todo lo que necesitamos. Claro, es corroborable, pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos que esos alumnos a los que estamos formando, independientemente de las particularidades, de buscar que ellos se desarrollen, etcétera, etcétera, de repente están cambiando y están cambiando continuamente, al mismo tiempo que lo estamos formando y seguirá cambiando durante toda su vida? Entonces, si lo que queremos es formar a una persona que tenga esa capacidad de ser feliz, de ser un ser humano integral, pues tenemos que buscar otras formas de armar nuestro programa. Si le pasas a la siguiente, yo partiría de esta idea de que la incertidumbre como un elemento básico de nuestra cultura contemporánea lo retoman varios autores. Morán, por ejemplo, trata sobre este asunto varias cosas y lo mencionaré a lo largo de la presentación, pero me llamó mucho la atención lo que en otro sentido refería Frida ahora en la mañana con esto de la ecología del aprendizaje, y que él habla también de esta ecología de la acción. Y entonces lo que él decía es, si nosotros tenemos a lo mejor una ecología, y es una buena analogía la ecología del aprendizaje porque te está hablando de diferentes elementos que tienen que sobrevivir, digamos, en un ambiente, en un contexto dentro de ese proceso de aprendizaje, pero la economía de la acción que tanto maneja y plantea Morán tiene que ver más con esa idea de yo estoy lanzando pues una serie de elementos del contexto, una realidad que en ese momento se va a tener que enfrentar a una serie de elementos y de variables que van a impactar en ello y van a modificarlo. Si quieres pasar la siguiente, por favor. Eso quiere decir que no podemos tener un diálogo continuo si pensamos que el conocimiento y lo que nosotros vamos a manejar es algo que está estable y rígido. Entonces, que por lo tanto, tenemos que entender que en principio es una cuestión interactiva que va a estar así. Ahí les pongo la foto de Morán y algunas de las frases que son características. Conocer y pensar no es llegar a una verdad absolutamente cierta, sino siempre será dialogar con esa incertidumbre. Y entonces, por lo tanto, pues así lo vamos a hacer. Si le pasamos a la siguiente, fíjense que en relación con eso, yo lo pondría como una analogía con lo que resultaría con un péndulo. Fíjense, yo me acuerdo cuando quisieron poner el péndulo aquí en la biblioteca, los de ingeniería, claro, ellos lo plantean como un elemento en el cual es perfectamente calculable, predecible matemáticamente, y como un elemento que siempre está en continuo movimiento. Pero el movimiento pendular tradicional lo que hace, aparte de ser predecible matemáticamente, es que nos permite ir de un extremo al otro, pero de un extremo al otro. Y sí, aunque vemos y podemos hasta de alguna manera sostener históricamente que los movimientos sociales y del conocimiento, etcétera, nuestras realidades se mueven pendularmente, lo que en realidad nos plantea esta idea de la complejidad y la incertidumbre, en esta idea posmoderna, digamos, de nuestra cultura y de nuestra realidad, es que en realidad ese péndulo no solo se mueve en dos sentidos,
sino que si quisiéramos verlo así, empezamos a tener como si hubiéramos puesto ese péndulo y llega cada quien y lo empuja de diferente lado, en diferente momento, con diferente intensidad, que en realidad no tiene un movimiento aislado de los factores que están. Y eso por poner nada más personas, podría haber viento, podría haber una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que esas van a cambiar las reglas del juego. Ya no se va a mover como prediciblemente hay, y cuando yo puedo medir que es una sola variable o un solo impacto o dos impactos, pero perfectamente manejados. Se va a estar modificando continuamente. Entonces, toda esa visión determinista, mecanicista, cuantitativa, va a cambiar. Cuando nosotros nos planteamos en un plan de estudios y en una posición de la propia división que tenemos como tal, una serie de modelos, los cuales pensamos que son el referente, llámese el modelo general de proceso de diseño como cualquier otro, que son el único referente para llegar a esa solución, en principio estamos partiendo de esa idea rígida y no de una idea flexible. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Bauman lo que nos habla es, desde hace el planteamiento él en toda su literatura sobre esta idea de los tiempos líquidos y la modernidad líquida, él realmente hace esa analogía porque es algo intangible que se te resbala entre los dedos, que va cambiando, que no tiene una forma, que se modifica por diferentes variables. Yo diría que nosotros podríamos poner en términos de la educación este ejemplo, esa analogía, pero una analogía que también podría ser una especie de gelatina, por ponerlo un poquito más de consistencia. No es rígida, pero sí es cierto que para que nosotros podamos hacer cierta planeación, ahorita hablaremos de qué proponen en algunas cosas, sí necesitamos darle una forma que sabemos que si la afectamos con un poquito de calor, va a volverse a deshacer. No es el pastel, no es aquello, como ponía yo en el ejemplo cuando hablaba con los alumnos de plásticos, en alguna ocasión que dimos clase Sergio y yo juntos, en donde decía, no, pues ya hiciste un pastel y ya ni modo, ya no lo puedes volver a deshacer, te lo comes o lo que quieras, pero ya no puede volverse a hacer. La gelatina sí. El problema es que, claro, esos cambios, si nosotros no le adicionamos algo más, lo que se va a volver esa gelatina es una gelatina seca, a lo mejor un poco deteriorada después de 20 veces que la licuamos y le volvemos a dar forma. Pero sí nos permite esa plasticidad. Y lo que tenemos que pensar es adicionarle aquello continuamente que permite que aún esa plasticidad se mantenga con ese grado de calidad. Entonces, sí, esto afecta la concepción, la realidad que tenemos. Si le pasas a la siguiente, hay un principio que lógicamente desde que estamos hablando en las reuniones de París, en la UNESCO, etcétera, se planteó de señores, ojo, lo primero que tenemos que tener claro, no solo es que se vuelven obsoletos los conocimientos, sino que esa idea de decir yo soy propietario de un conocimiento que es rígido y que ya tengo en mi acervo, así como tengo un libro en mi biblioteca, ya se acabó. Entonces, el problema no está en que ya me desactualicé porque ya sacaron más plásticos, pues ya van usando el mismo ejemplo, entonces tengo que conocer los nuevos plásticos. No es eso. El problema es que la concepción cambió. Y este aprendizaje que se pensaba antes, que era yo aprendo para toda la vida, lo que yo aprendí en la universidad lo aprendí para toda la vida y con eso voy a sobrevivir. Todos lo han dicho y todo el mundo lo sabemos y lo hemos leído con muchísimos autores, ya no es. Entonces, ¿qué pasa con ese aprendizaje a lo largo de toda la vida? Pues lo que nos hace el planteamiento es, señores, los conocimientos pierden importancia. Ahí están, siguen siendo elementos útiles para resolver una serie de cosas, pero lo que gana importancia pues son aquellas estrategias o esas capacidades de resolver nuevas situaciones. Y, por lo tanto, esos conocimientos no los podemos atesorar. Eso, obviamente, es un entendimiento que para quienes están en lo inmediato, que nuestras sociedades así nos lo provocan, probablemente es mucho más fácil de digerir que para la gente que de alguna manera
pues se basa en ese conocimiento que ha acumulado, en esa experiencia, esa acumulación de experiencia que es lo que le da o siente que le da valor como profesional o como académico, etcétera. Si pasas a la siguiente. Los objetos por lo tanto, del conocimiento han cambiado. Entonces, ya son cambiantes, viven en una evolución continua y lo que importa es, bueno, ¿cuáles son esos objetos? Cambiamos a la siguiente, por favor. Este autor, Hargreaves, propone 4 supuestos por los cuales él considera que ha cambiado toda esta visión. Y él dice, bueno, las certezas en la cultura se basan en esa idea de incertidumbre y se produce, él dice, por 4 elementos. Uno que es aquello que tiene que ver con esas fuentes globales, ¿no? Cuando solo se leía lo que nosotros teníamos en el entorno, y acuérdense, todavía nos tocó a varios, no digo que a todos, pero yo que soy de los veteranos aquí, nos tocó que lo que podíamos hacer de un trabajo de secundaria o lo que podíamos hacer en cualquier tipo de investigación, las primeras tesis, ¿no?, que me tocó hacer, pues era lo que podía yo conseguir en la biblioteca, en algunas otras bibliotecas que me dejaban entrar, y ahí se acabó. Y de repente, pues esa globalización de la información, en donde yo puedo tener en tiempo récord, rápido, información de diversos lugares, a lo mejor con una serie de problemáticas, como lo planteaba Frida, en términos de qué tanta validez tiene esa información, qué tan digerible, qué tan coherente, qué tanto la integro dentro de una lógica de información, porque yo puedo de repente tener varios autores que son contradictorios y yo tomar a todos como si fuera lo mismo, porque no reconozco esas diferencias y no profundizo más, pero a fin de cuentas la información ahí está y además a nivel global. Después también se altera el cambio y el entendimiento como lo conocemos. Entonces dice, la comunicación y la tecnología están comprimiendo ese espacio y ese tiempo, y lo que pasa es que nosotros, lo que nos está sucediendo en tiempo real. Hablaba yo cuando platicábamos sobre cómo se trabaja en equipos que pretenden tener una relación más transdisciplinaria, y decíamos, una regla de esto es que tienen que comunicarse inmediatamente los resultados porque están en tiempo real, cambiando, modificando y tomando decisiones sobre esos mismos resultados. Que esta idea que tenemos nosotros en la academia de, sí, vamos a sacar un paper y lo vamos a presentar en no sé dónde y se va a publicar de aquí a un año, para un trabajo colectivo de este tipo no funciona. Si nosotros tenemos que trabajarlo tanto con alumnos como a nivel académico y queremos ser activos, tendríamos que estar en esa dinámica. Independientemente de que cuando es transdisciplinario, obviamente los conocimientos y lo que se genera no necesariamente va a favor de una de las disciplinas nada más, sino más bien con una metodología que colectivamente se hace. Si quieres pasarle a la siguiente. Los otros 2 elementos que también maneja este autor tienen que ver con esta cuestión de la migración, la multiculturalidad, la transculturalidad. ¿Me regalas una agüita? Porque así se me seca la boca de hablar rápido más. Y, lógicamente, eso cambia también las creencias, las formas de percibir los valores, sobre todo. Y entonces, lógicamente, nos cambia también, gracias, las motivaciones que nos dan esos valores. Y la comunicación rápida, que provoca una relación entre quienes estudian la sociedad y la sociedad misma, y el desarrollo de la sociedad, que, como decimos, es totalmente cambiante. Es muy interesante, porque en algún momento se planteaba de que los economistas, pues aquí tenemos un economista, a veces se bromeaba diciendo, es que los economistas sí es cierto que tienen una visión integral de la realidad, pero se pasan tratando de identificar qué es lo que va a suceder económicamente, y después se pasan diciendo por qué no sucedió lo que dijeron que iba a suceder económicamente. Y eso nos pasa continuamente en todas las disciplinas, nos vamos teniendo que adaptar a que las cosas cambiaron antes de lo que nosotros preveíamos. Y ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. ¿Quieres pasarle a la siguiente, por favor? Morán afirma también aquí que
el que nosotros entremos a esto, no estamos entrando a una situación totalmente de escepticismo y de nihilismo, entendido como que no reconoce ninguna estructura o no reconoce nada en ese sentido, sino que nosotros estamos buscando ciertas estrategias, las cuales puede permitirnos pensar mediante una contextualización, una globalización constante de los conocimientos, estrategias para resolver problemáticas que se nos presentan cotidianamente, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente. También es muy interesante lo que él plantea en términos de la diferencia entre hacer un programa y una estrategia. Es mucho más a fondo, tendríamos que platicarlo mucho más allá en términos técnicos, pero en realidad lo que él dice es, ojo, cuando nosotros hablamos de programa, por lo general lo que hacemos es que referimos a algo que a priori determinamos que así sería. Eso nos puede anclar a una situación que puede ser obsoleta rápidamente. Hablar de una estrategia, cuando nosotros hablamos de estrategias a lograr en un curso o en el aprendizaje, nos permite que tengamos esa movilidad, y aunque sí vamos a tener que establecer ciertas acciones, ciertos criterios, nos permite esa posibilidad de entrar a lo incierto y al cambio continuo, ¿no? La siguiente, eso nos lleva también a una situación que tiene que ver con lo que es el perfil profesional, ¿no? Aquí vemos que cambió el perfil de la Gioconda, pero en realidad lo que pasa es que el perfil siempre nos rigidiza, siempre nos preocupa a dónde estamos dando con nuestros alumnos al mercado de trabajo. Yo creo que no podemos ser unos irresponsables, obviamente, y ahora que estaba comentando Paloma de que Jorge está trabajando sobre lo de los egresados, claro, nos importa mucho cómo impactan el mercado de trabajo. Pero la realidad es que cambia el mercado de trabajo. También es cierto que lo que valoran actualmente en el mercado de trabajo, y lo presentabas también, Paloma, con esta idea de esas competencias, sobre todo esas competencias transversales que permiten integrarse al mercado de trabajo, pues valoran más otras cosas que el conocimiento per se, porque saben que eso van a ir adquiriéndolo, pero que ya lo comentaba en algún momento también Consuelo, esta cuestión de la actitud, ¿no? Han platicado sobre esto, pero la realidad es que el perfil sigue siendo algo que tenemos que establecer muy bien cómo lo vamos a manejar, porque sigue siendo un deber ser. Y yo creo que necesitamos determinar muy claro más bien cuál es el valor y el papel que tiene el diseñador dentro de las soluciones en un trabajo que va a ser colaborativo, llamémosle así, le pongo colaborativo, aunque tiene otras acepciones también en cuestiones de educación y de aprendizaje, pero hablando de que no lo califiquemos ni como interdisciplinario, transdisciplinario, etcétera, pero que de alguna manera vamos a tener que entrar en acción con los demás. La siguiente, por favor. Esto lógicamente es una discusión que ya hemos tenido en otros eventos. ¿Qué es lo que ha pasado con diseño? A mí siempre me ha preocupado esa dualidad que tenemos y lo platicábamos el otro día, entre el arte y la ciencia, y nosotros por eso somos ciencias y artes para el diseño, porque no son ni ciencias ni artes, pero son para el diseño, y la realidad es que eso nos lleva a una especie de expectativa de lo que quisiéramos ser. Y pues eso tiene que ir cambiando, ¿no? Nosotros somos algo en el cual nos permite trabajar más de manera transdisciplinaria y que dentro de un contexto de aplicación, pues básicamente nos vamos a enfrentar a esa complejidad y a ese cambio continuo. Quería yo profundizar un poquito sobre la complejidad, porque aunque ya lo han platicado, a veces me preguntan, ¿no? Cuando hemos platicado de complejidad en otro lado, déjenme abrirla. Esa es realidad líquida. Esta es líquida. Es realmente real. Pero cuando hemos platicado, decían que bueno, que las cosas no eran complejas antes. ¿Desde cuándo ya las cosas son complejas? Pues siempre han sido complejas.
Y obviamente, entre más variables hay, pues más complejas. El problema no es lo complejo de la realidad, el problema es cómo la asumimos esa complejidad. Y por qué tenemos conciencia que las soluciones y la forma de abordar esa complejidad pues se modifican para que sean eficientes y que podamos nosotros tener una visión distinta de qué es lo que en realidad resuelve. Porque si ustedes ven todo lo que era la teoría de las necesidades hace unos años, se basaba en esa idea de yo siempre trato de resolver las necesidades de los demás, pero nunca alcanzo a resolverlas 100%. Y decían, algo pasa. Lo que pasa es que entre lo que yo pienso y lo que yo logro materializar y lo que después se produce, hay un cambio. Esa era una descripción, digamos, yo como diseñador industrial, era una descripción bastante como tonta, ¿no? Porque era así como no entender que había otras cosas que cambiaban. Aquí parecía que era una degradación en la producción y no el que en realidad no cumplías con las expectativas, porque ni siquiera te las planteabas, había un deber ser y si el cliente de preferencia te las daba, pues mejor, ¿no? Entonces, así estamos formando a esos alumnos en donde dicen, a mí dime qué hago, ¿no? Lo que decían, vamos dime cuál es el tema, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y de entrada, eso sí, yo soy muy hábil para prefigurar y ya mañana te traigo bocetos. Y si como algunos profesores piden 50, 50, ¿no? Entonces, pues estamos reproduciendo en muchas ocasiones. La siguiente, por favor. Voy corriendo. Entonces, bueno, básicamente una de las cosas que son fundamentales y que, bueno, creo que estamos de acuerdo todos, es cómo logramos formar en ellos también una comunicación que realmente sea efectiva, que permita que haya... porque cuando se habla de ese trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, el problema es que cada quien le da valor a diferentes cosas. Entonces, primero yo tengo que poderme establecer como un elemento de valor dentro de la decisión y dentro del trabajo en equipo. Pero además necesito poder comunicar para estar en equidad y entender a los demás, porque cada quien tiene sus propios puntos de vista. Y lógicamente las jerarquías van a cambiar dependiendo de la importancia o de lo que la estrategia de la problemática lo requiera. Entonces, en algunos será intensivo más en un aspecto que en otro. Y puede que en diseño, digamos, hay productos que el diseño es fundamental, y en otros que a lo mejor es menos, porque tiene un contenido técnico y aunque nosotros tengamos que aplicarle toda una serie de conceptos del diseño, digamos, estamos subordinados a resolver otro tipo de cosas. Pero eso tenemos que negociar, es un proceso de negociación continua. ¿Le pasas a la siguiente? Miren, esto ya es muy rápido. Básicamente lo que pasa es que tratando de buscar cuáles eran las problemáticas que hay, puede haber muchas más, porque si ahorita nosotros hiciéramos aquí una encuesta de qué problemáticas vemos, pues te van a decir la inseguridad, la violencia, la ¿no? Pero en realidad, todo este tipo de elementos son elementos que están alrededor de una percepción de esa realidad compleja que tienen los alumnos. Cuando nosotros les hablamos de eso y yo les pregunto a los alumnos, ¿qué ves? Pues sí, el cuidado del medio ambiente ahora está muy de moda, ¿verdad? Pero sí hay un problema de relaciones. Tú hablas como cuáles son sus expectativas, y creo que lo he comentado con algunos de ustedes, de aquí a 10 años de la mayoría de mis alumnos millennials, porque además son todos millennials, te dicen, no tienen como una visión clara, ya no digan de casarse, eso ya no pasa por la mente de la mayoría, sino de tener pareja, tener hijos. Yo les comentaba de un alumno que me dijo, no, yo profesor, no, seguro, pero, ¿qué edad tienes? 21 años, hombre, estás chavito. Sí, pero yo ya me operé. Bueno, o sea, entonces te queda claro que no quiere tener hijos, o sea, y eso es producto, algunos lo analizan y los sociólogos obviamente establecen cierto carácter de los propios millennials, por llamarle así, también como un estanco un poco rígido, pero sí es cierto que para ellos aparecen una serie de elementos que les preocupan. Sí les preocupa la inseguridad, por ejemplo, o la violencia, pero relativamente. Quienes han tenido experiencias, sí, pero ahorita como jóvenes
para ellos no entra dentro de su universo. Su universo está en eso, que está muy ligado a una serie de valores y a una serie de problemáticas mundiales, ¿no? Si pasamos a la siguiente, yo quería hacerles notar también. Sí. ¿Esa anterior tiene que ver algo con las metas al 2030? Hay elementos que sí tomé de lo que UNESCO plantea, pero es que lo que normalmente platicamos con ellos, ¿no? Entonces yo he platicado con ellos a ver cuáles son sus preocupaciones, dónde están, a ver qué tipo de proyectos han hecho. Se ve que hay un cambio radical ahora en la carrera entre el tipo de proyectos que se hacían hace 5 años que los que están haciendo ahora. También yo creo que es el impacto de quienes han entrado. Pero digamos, así como antes hacían muebles toda la carrera, ahora hacen proyectos sustentables toda la carrera, ¿no? Entonces, lo cual no está mal, es un elemento o un valor que tiene que estar intrínseco en cualquiera de los proyectos que hacen, pero le dan ese matiz. Pero yo tratando de ver dónde está su preocupación en términos de familia, ¿no? O en términos de su seguridad personal. Se habla mucho de ese egoísmo, egocentrismo del millennial, en donde dicen que no se preocupan por las comunidades, no se preocupan por la sociedad, ellos ven su beneficio personal. Sin embargo, yo no lo veo así, por lo menos a lo mejor la formación aquí en la UAM impacta en algo, pero yo sí creo que hay una preocupación por los demás, por la comunidad, y siguen planteándose esa posibilidad de un desarrollo tanto de la parte regional como de su entorno en general. Entonces, la mayoría siguen siendo hijos de familia y claro, están en un nivel de edad que seguramente tendrán que transitar en poco tiempo, porque yo le doy en los últimos trimestres, transitar próximamente pues, al mercado de trabajo y a la independencia o la autonomía. Pero en realidad ellos siguen todavía visualizando algunas cosas, sin embargo, aunque viven en familia, no tienen ese modelo. Ni siquiera aún entendiendo los diferentes estilos de familia o esquemas de familia que podemos actualmente tener en la sociedad, ¿no? Esto lo quería yo marcar porque cuando en alguna ocasión me metí en la cuestión de macrotendencias, por ejemplo la CEPAL en el 2014 decía, estos son los 6 elementos que van a ser fundamentales en cuestiones de futuro e innovación. Toda la parte disruptiva de las tecnologías, los recursos naturales, etcétera. Pero una que me llama mucho la atención, y que entonces es cuando tú dices, ¿cómo salta, no? Esto de la gobernabilidad democrática, que tiene toda una carga ideológica importante, pero que de repente pareciera que las acciones, sobre todo más recientes, no pareciera que todos los países están pensando en lo mismo, porque de repente hay un contraste enorme en ese tipo de cosas. Entonces, cuando dicen, sí, ese tipo de ideas globales también, no necesariamente están pensando en un cambio continuo, aunque estén pensando en unas tendencias, ¿no? Como macrotendencias, sino están pensando en establecer modelos que de alguna manera les permita asir, digamos, o retener esa realidad que pues va cambiando y cambia en unos pocos años y de repente parece que los modelos o lo que va a modificar las cosas cambian, aunque tú tengas como un principio o un valor, una cosa que a lo mejor seguimos sosteniendo como tal, ¿no? Las siguientes, ya estas últimas, tiene que ver un poco entre esta idea del trabajo en equipo, interdisciplinario, y aquella cuestión de las competencias. Yo he trabajado en los últimos años sobre cuestiones de las competencias. Normalmente lo que se maneja a nivel de la literatura es, bueno, hay diferentes tipos de competencias. Las competencias, entrada en competencias profesionales y las competencias laborales, que sí hay un sesgo muy importante y que desafortunadamente para el concepto aquí en México, no se valora muy bien el concepto de competencias precisamente porque iniciaron con las competencias laborales y se siente que es de carácter más técnico, que tiene que ver con otro tipo de principios. Ya hemos hablado anteriormente, no voy a profundizar sobre esta idea de la competencia, nada más les hablo de esa idea integral de lo que puede hacer y habíamos platicado
ligado con lo que se había hablado del perfil, que actualmente el cambio que hay, yo no sé tú cómo lo veas, Jorge, pero el cambio que hay en la concepción de la formación de nuestros alumnos es que antes, yo me acuerdo, se manejaba mucho de estamos generando mano de obra, y ya lo discutíamos en el foro. ¿Se acuerdan que pareciera que el criterio del perfil es estamos por generar mano de obra para el mercado laboral? Y la verdad es que el cambio se ha dado, y yo pienso que no podemos pensar en que formamos mano de obra, sino que lo que formamos son seres humanos integrales, buenos ciudadanos, que se integran en beneficio de una sociedad como es la sociedad mexicana y el mundo en general. Entonces, si cambiamos esa concepción, automáticamente nuestros objetivos y nuestros fines hacia dónde va esa educación cambian. Entonces, estas competencias son competencias que he integrado de varios autores, no los puse a todos, pero en realidad es, digamos, una colección que me parece que podría ser importante. Entonces, capacidad para resolver problemas, orientados no solo a repetición de esquemas ya existentes, adaptabilidad y capacidad de convivir en situaciones de cambio pronunciado. Nosotros tenemos que capacitarlos en eso, tenemos que desarrollar estrategias de cómo, ¿no? Pero tenemos que lograr que tengan un carácter de respuesta hacia lo incierto, hacia un sistema, a sistemas complejos que necesitan poder entrar de una manera proactiva, capacidad para percibir la realidad y los fenómenos de manera más generalista, más integral. Si le pasas a la siguiente, por favor. La capacidad para desarrollar y la capacidad comunicativa, tanto en el aspecto científico y tecnológico como de origen cultural. Alguien comentó cuando platicábamos acá esta idea de, no, el diseñador acá entra sin necesidad de estudiar matemáticas, no sé, creo que Jorge, ¿no? Decía, no estudia matemáticas, no tiene que leer nada, porque híjole, esos filósofos que ya ves que se dedican a eso, no, o sea, parece que todo es light, buena onda, estamos dibujando y la pasamos muy bien, somos muy felices, pero en realidad nosotros necesitamos poder comunicarnos y entender lo que estamos haciendo. Si no lo entendemos, nos volvemos mano de obra, a veces barata, a veces cara, pero mano de obra, ¿no? Capacidad para percibir, relacionarse con otros en diversos escenarios, capacidad de relacionarse interpersonalmente y capacidad para resolver problemas, desarrollar proyectos. La siguiente, por favor. Ahora la mayoría de las estrategias en ese sentido es precisamente no solo esta idea del juego, sino basado en problemas para desarrollo de proyectos, capacidad para negociar eficientemente en un sistema de variables múltiples y para desarrollar estructuras organizativas. Eso implica también hablar de metodologías, poder transitar entre metodologías existentes o no, a lo que sirve para el desarrollo del proyecto.